Muy buenas noches, apreciados hermanos. Dios los bendiga. Estamos saludándoles y en esta noche nos gozamos en reunirnos para grabar este tema, para presentar este tema que tiene mucho que ver con la actualidad de la apostasía que se está presentando en dos extremos. Por un lado está el extremo de la ordenación de la mujer como pastora, eh, obedeciendo a un plan del nuevo orden mundial, del ecumenismo, de la sola religión a nivel mundial, que ordena pastoras al ministerio de las denominaciones caídas, que están siguiendo esta Agenda 2030 de la igualdad de género. Por un lado, tenemos ese extremo, por otro lado está el extremo de las iglesias evangélicas y algunas iglesias que han llevado al extremo el hecho de que la mujer no debe hablar en la congregación y que la mujer debe callar, y se ha llevado a un extremo del machismo, aún en asuntos de religión, esta parte. Entonces hoy queremos revisar el tema que nuestro hermano Josué desde México va a estar presentando sobre los concilios y la iglesia. ¿Cuál es el papel que debe desempeñar las hermanas, cierto, dentro de la iglesia? ¿Es verdad que las hermanas no pueden participar en los concilios? ¿Cuál es la diferencia entre un congreso, un concilio, y cómo es que se debe dirigir o organizar los concilios dentro de la iglesia verdadera, adventista, fiel? Así que vamos a ser ilustrados al respecto. Queremos atender el fundamento que se va a presentar y luego sí poder ir por nosotros mismos a confirmar ese escrito está y ampliar, a profundizar este tema. Así que vamos a orar, vamos a dejarlos en compañía primeramente de Dios, del Espíritu Santo, y también en compañía del hermano Josué de México. Vamos a pedir la dirección de Dios para este tema entonces. Bendito Padre Celestial, a ti damos alabanza y gratitud en esta hora. Estamos orando, Señor, para suplicar el perdón de nuestros pecados. Pedimos humildemente, Señor, sean borradas, perdonadas nuestras iniquidades. En esta noche queremos agradecerte por la vida que nos das, por la oportunidad que nos vas a dar de ser instruidos en este aspecto sobre del tema de los concilios y la iglesia. Pedimos, Señor, humildemente que nos des la sabiduría del cielo, tu santa y divina dirección y la compañía de tus santos ángeles para poder entender, comprender, Señor, el fundamento escrito y poder entender, Señor, este aspecto de estos extremos a los que se ha llegado en medio de la apostasía con la ordenación de la mujer y también con la prohibición de parte de algunas entidades religiosas para que la mujer no tenga la voz dentro de la denominación. Pido humildemente que nos des la sabiduría del cielo, que nos ayudes a revisar el escrito está y a entenderlo. Que bendigas a nuestro hermano que va a presentar este tema y que todos podamos ser beneficiados al respecto. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, para la gloria de Dios, entonces después de saludarlos, voy a dejarlos entonces con nuestro hermano Josué en, en la presentación del tema sobre los concilios y la iglesia. Esperamos que sea de gran bendición, hermanos, el poder escuchar y asistir a este tema tan importante que tiene que ver con este fundamento.
creación para que tus criaturas te adoraran. Y venimos a hacerlo, Señor, en espíritu y en verdad. Rogamos, por lo tanto, que la unción de su Santo Espíritu ilumine nuestra mente, porque ya lo que fue inspirado, Señor, está escrito. Rogamos que ese mismo Espíritu que inspiró e iluminó a aquellos santos hombres pueda darnos a nosotros el discernimiento de entender su palabra. Somos seres humanos, Señor, propensos a errar. Por eso necesitamos doblegarnos ante usted para que pueda ser hecha su voluntad. Que en este estudio no se interponga el razonamiento humano, sino que se haga tu voluntad y puedan cumplirse sus propósitos divinos en nuestras vidas. La iglesia, Señor, necesita ser dirigida, ser conducida por el camino seguro. Y estamos gozosos que en este congreso se están tomando, Señor, una decisión más clarificada para nosotros. Rogamos que puedas abrir nuestra mente a todo entendimiento puro y que podamos tener la capacidad de reconocer si nos hemos equivocado, Señor. Perdona nuestros errores. Ayúdanos. Por favor, lo pedimos humildemente, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a estudiar en esta mañana un tema que los hermanos encargados del Congreso le pidieron a un servidor que presentara, esperando, hermanos, que de aquí en adelante puedan seguir habiendo buenas definiciones en este ministerio de sostén propio. ¿Sí? No es fácil, ¿verdad?, presentar estos temas. Son temas que llevan días de estudio, semanas de estudio. Creo que ninguno de los hermanos que ha estado presentando aquí sus temas lo hizo en 15 minutos o en media hora. ¿Alguno de los predicadores ha podido hacer eso? Hermano Juan Pablo, ¿dónde está? O hermanos predicadores, ¿ustedes creen que se puede hacer eso en 15 minutos? Son temas que nos han ocupado estar revisando la Biblia, el Espíritu de profecía, para tener un claro discernimiento de lo que dice Jehová en estos últimos días para su iglesia. Esperamos, por lo tanto, hermanos, que podamos tener un espíritu dócil para poder comprender este tema, porque han surgido muchas interrogantes, muchas cuestiones. Nosotros fuimos atacados por razonamiento humano. Cuando se nos presentó esto allá, digo, no, yo no estoy de acuerdo, así, y esto, y esto, y esto. Y entonces, cuando esta persona me dijo sobre su razonamiento, parecía ser bueno. Pero después yo dije, bueno, ahora me toca empezar a estudiar sobre este asunto. Y hermanos, Dios ha tenido a bien de poder traer este mensaje para nosotros, para que puedan irse aclarando dudas que hemos tenido quizá por mucho tiempo. ¿Sí? ¿Cuánto creen que Dios ha dirigido a los hermanos en las diferentes predicaciones hasta aquí hoy? Es ese mismo espíritu, hermanos, que guía a su iglesia. ¿Sí? Y a Dios le ha dado a cada uno diferentes responsabilidades. Entonces vamos a estudiar acerca de los concilios y qué más, y la iglesia.
Vamos a abrir la Biblia en Efesios capítulo 2 y vamos a leer los versículos 20 al 22. Es importante tomar nota, aunque todos los que están aquí tendrán la oportunidad de llevar este mensaje, ¿verdad?, en USB, para que puedan compartirlo con los hermanos. Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22, nos dice: edificados sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces nuestro tema tiene que estar basado, tiene que estar fundado ¿en qué cosa? En la Biblia, ¿verdad? Y en los testimonios, ¿sí? Porque Dios quiere una iglesia que sea ¿cómo espera Dios a su iglesia? ¿Sí? A fin de presentársela a sí mismo a una iglesia ¿cómo? Gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese ¿cómo? Santa y sin mancha. Esa mancha y arruga se refiere, hermanos, a la doctrina. ¿Cómo debe ser nuestra doctrina? Pura, porque Dios quiere una iglesia pura, ¿sí? Así que no podemos dar dos juntos si no tenemos el mismo ¿qué? Si no estamos de acuerdo, ¿verdad? Si no tenemos la misma verdad, ¿sí? Ok, por eso nos vamos a ocupar en el asunto del concilio y la iglesia. Y esta primera parte la hemos titulado así: miembros y constitución de la iglesia. Primero vamos a hablar de la iglesia, miembros y constitución. Yo no voy a hablar qué es la iglesia porque ya todos lo conocemos, qué es la iglesia, ¿verdad? Pero lo que me quiero referir es porque vamos a tratar un punto. Y un punto principal que vamos a tratar es quiénes pueden participar en los concilios. ¿Ok? Porque ha habido pensamiento de que las mujeres sí pueden participar, de que las mujeres no pueden participar, de que se está haciendo una discriminación y etcétera, etcétera. Entonces vamos a leer la Biblia y el Espíritu profecía respecto a este asunto. Entonces, estudiando la Biblia, saben que cuando la Biblia se estudia sin prejuicio, se entiende tan claramente y Dios te da lo que tú necesitas. Y la Biblia revela claramente quiénes componen la iglesia y quiénes deben componer un concilio también. Sí, vamos a dejar que la Biblia nos guíe. Usando esa frase que dijo Cristo, de 2 o 3 testigos. Es decir, voy a tomar 3 citas de la Biblia para comprobar quiénes son los miembros o cómo se constituye la iglesia. Y así haremos lo mismo sobre los concilios. ¿Ok? Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia porque queremos ver quiénes son los miembros que componen la iglesia. Y vamos al libro de Nehemías capítulo 8, versículo 2 y versículo 3. La Biblia nos dice allí: el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. ¿Delante de qué? De la congregación, así de hombres como de qué. Esdras trae la ley delante de la congregación y esa congregación está compuesta de qué? De hombres y qué más? Y mujeres. Ajá. Y de todos los que podían entender
el primer día del mes séptimo. ¿Quiénes más estaban allí? Hombres, mujeres y ¿quiénes más? Jóvenes y niños que podían ¿qué? Entender. Versículo siguiente. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y qué más, y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Quién compone una congregación entonces? Hombres y qué más, y mujeres. Jeremías capítulo 44 nos dice lo siguiente en el versículo 20. Y habló Jeremías a todo el pueblo. ¿A quién habló Jeremías? A todo el pueblo, refiriéndose al pueblo de Israel. Y sabemos que ese pueblo representaba la iglesia ¿de quién? De Dios. Y dice que habló a quiénes, a los hombres y a quiénes más, y a las mujeres y a todo el pueblo que había respondido esto diciendo. Entonces lo que nos ocupa es distinguir quiénes son los miembros que componen la iglesia. Y entonces está compuesta por hombres y ¿qué más? Mujeres. En el libro de Hechos capítulo 8, este es el Nuevo Testamento, y de esto hay mucho, ¿verdad? Por eso nada más puse 3, pero ustedes pueden buscar más. En Hechos capítulo 8, 3, y este está muy claro. Y Saulo asolaba la iglesia. ¿A quién asolaba Saulo? Y entrando casa, ¿por qué? Dicho sea de paso para recordar, ¿dónde estaba la iglesia? En las casas, ¿sí? No estaban ya en un edificio, sino estaban en las casas. Entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa. ¿Arrastraba a quiénes? ¿Y a quiénes más? ¿Quiénes componen la iglesia? Hombres y qué más? Y mujeres. Muy bien, sigamos avanzando porque queremos llegar al punto principal y no queremos que se vayan aquí con algo no definido, no clarificado. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué dice el espíritu de profecía respecto a la composición de la iglesia. Y aquí nos habla acerca de Enoc. La iglesia necesita hoy hombres que como Enoc caminen con Dios y revelen a Cristo al mundo. ¿Sí? Hombres como Enoc. Pero luego más abajo se refiere aquí en la relación que se debe de tener íntima con quién, con Dios. Pero más abajo ella señala algo muy importante. Los miembros de la iglesia necesitan alcanzar una norma más elevada. ¿Sí? Los mensajeros celestiales están esperando para comunicarse con los que han anulado el yo. Muy bien, vamos a saltearnos acá. De tales hombres y mujeres debe estar compuesta ¿qué cosa? ¿De qué hombres y mujeres? Que caminen con quién, como Enoc, que caminen con quién, con Dios y revelen al mundo ¿a quién? A Cristo. Ok, avancemos a la siguiente cita. Composición de la iglesia. En la fraternidad humana se requiere toda clase de talento para hacer un perfecto conjunto. Y la iglesia de Cristo está compuesta ¿de qué? De hombres y qué más. Y mujeres de diversos talentos y de todas clases. Vamos rápido por el tiempo, ustedes van a tener esta presentación. Otro, 3 testigos. Este es el tercer testigo, o el tercer testimonio. La iglesia terrenal está compuesta de hombres y qué más. Y mujeres que yerran, que necesitan labor paciente y esmerada. ¿Cómo está compuesta la iglesia? ¿De qué? De hombres y mujeres. Gracias, hermano. De hombres y mujeres. De talento, diversos talentos. Hermanos, ¿ustedes pertenecen a la iglesia? ¿Componen la iglesia? Hermanas, ¿componen la iglesia? Amén, ¿verdad? Ok, avancemos entonces. Ahora, ¿cómo hombres y mujeres pertenecemos a la iglesia? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades como iglesia? Y aquí puse uno porque el tiempo no me iba
abarcar. Así que puse un testigo sobre esto. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades como iglesia? Aunque ya vimos allá en la composición que también tenemos responsabilidades. Presentar al mundo ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? Pero otra de las responsabilidades de la iglesia es, dice, todas nuestras bendiciones vienen de su mano bondadosa. En cambio de esto, Él requiere que los hombres y mujeres manifiesten su gratitud retribuyéndole una porción en forma de diezmos y ¿qué más? Y ofrenda. Esta es responsabilidad como iglesia. Si usted y yo componemos la iglesia, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Es solo la responsabilidad del hombre dar el diezmo? ¿O también de la mujer? De todo, ¿verdad? Pero ¿y si la mujer no trabaja? Pues hágala partícipe como cabeza del hogar, ¿sí? Como cabeza del hogar usted hágalo partícipe, ¿sí? Y póngalo, porque la mujer también trabaja o no. Hágala partícipe, ¿sí? Entonces, dele, si no tiene, dele su sencillito para que pueda ofrendar y pueda darle a Dios. A veces yo hago eso, y si estoy ocupado le digo a mi esposa, aquí está el diezmo, ponlo en la tesorería, en el lugar que corresponde. Muy bien, estos son responsabilidades como iglesia. Ahora vamos origen de los concilios, ahora vamos a pasarnos al origen de los concilios. ¿Cuántos de los que están aquí creen que los concilios tienen un origen divino? ¿Creen ustedes que los concilios tienen un origen divino? Amén. Ok, vamos a seguir entonces ese orden. Este es un devocional del libro Dios nos cuida, de enero 24, reconciliados con Dios. Y esto, hermanos, esta cita me consternó bastante. Miren lo que dice: habiendo emprendido la admirable obra de nuestra redención, Cristo decidió ¿dónde, hermanos? ¿Con quién? ¿Esto está sucediendo en la tierra o en el cielo? En el cielo. Cristo decidió en el concilio con su Padre que no había de escatimarse nada, por más costoso que fuera, no había de que guardar nada, por más alto que se lo estimara, para rescatar al pobre que. Hermano, el cielo arriesgó todo por salvarnos. En ese concilio celestial el Padre y el Hijo dijeron, no importa, vamos a qué, arriesgar lo que, todo, no vamos a escatimar qué, nada. Por eso Dios entregó el don más precioso a su Hijo Jesucristo. Pero eso se decidió ¿dónde? En el cielo. Antes que el hombre pecara, incluso antes que el hombre que pecara, antes que el hombre pecara. Vamos a avanzar. 14 de septiembre, la unidad que Cristo busca. Diciendo acerca de San Juan 17:22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Qué maravillosos cambios ocurrirían en nuestro mundo si todos obedeciéramos las palabras de Cristo. Él aunó sus intereses con los de la humanidad para que los hombres y las mujeres pudieran recibir su poder a fin de hacer su voluntad. Los que por medio de su gracia son partícipes de la naturaleza divina, reciben las abundantes bendiciones que, según declaró en los concilios del cielo, serían concedidas a quienes creyeran en Cristo como Salvador personal. ¿Dónde decidieron darnos la gracia esa a nosotros? ¿Dónde se decide todo el plan de redención, de salvación? ¿Dónde se llevó a cabo todo eso? En concilio ¿qué? Celestial, ¿sí? Y ahí participa el Padre y el Hijo, ¿verdad? Veamos otra cita. Encarnación de la verdad. San Juan 18:37. Vamos aquí. El que había estado ¿dónde? En los concilios de Dios, el que había morado en lo más íntimo del santuario ¿qué? Del eterno, hablaba de lo que conocía. ¿A quién se refiere aquí? ¿En dónde había estado Cristo presente? ¿En los concilios de qué? De los cielos. Ahora ya se está refiriendo que
que Cristo, que había estado en los concilios del cielo, bajó a dónde? Para estar, para morar, perdón, para estar con nosotros, ¿verdad? Hablaba bien de lo que conocía. Ahora, concilios celestiales vigentes, esta cita también lo encontré estudiando este tema. ¿Saben que hoy en día se lleva a cabo concilios celestiales vigentes? ¿Sí? Dice esta cita. Los concilios celestiales están contemplando a los que pretenden haber aceptado a Cristo como su Salvador personal, para ver si dan a conocer la salvación de Dios a los que se encuentran en ¿dónde? Hermanos, esto debe de ponernos a pensar a nosotros, que las acciones que usted y yo hacemos se está llevando a cabo ¿dónde? ¿Dónde se tratan los problemas de la iglesia a veces que son serios? ¿Dónde deben se tratarse? Planes de trabajo, etcétera. Ahorita lo vamos a ir viendo, qué es lo que se debe de tratar en los concilios. Ajá. Entonces, ahí está en esta revista, la Review Tangeran, muy bien, vamos a avanzar. Por lo tanto, ahora vamos a estudiar miembros y constitución de los concilios. Ya estudiamos miembro y constitución ¿de qué? De la iglesia. ¿Sí? Y me fui al diccionario bíblico adventista a investigar un poquito acerca de esto. Y dice, de acuerdo con la Mishnah, el Sanedrín estaba constituido por 71 miembros, cuyo presidente era el sumo sacerdote. Se creía que era la continuación del cuerpo de consejeros que tuvo ¿quién? Moisés. ¿Cuántos eligió Moisés por orden divina? ¿Cuántos eligió? 70. Pero él era el 71. ¿Sí? 70 y él era el 71. Así estaba compuesto el Sanedrín. 70. ¿Sí? Ok. Sigamos avanzando. ¿Qué es un concilio? La pregunta. Es una reunión o asamblea de los obispos y otras autoridades religiosas para tratar asuntos de dogmas o qué más. Ese es un concilio. Y el hermano Castrejón ayer hablaba acerca del obispado. ¿Sí? Entonces, un concilio es una asamblea, una reunión donde se tratan asuntos ¿para qué? Para que haya disciplina y orden, llevándolo a nuestro lenguaje, porque esa es una definición del diccionario común. Pero traduciéndolo a nuestro lenguaje, entonces sería una asamblea o una reunión donde se llevan a cabo asuntos importantes con la obra, con el orden y el trabajo de la obra y la disciplina que el Señor quiere para su iglesia. Vamos rápidamente. Por lo tanto, miembros y constitución de los concilios. El primer concilio en el pueblo de Israel se llevó a cabo precisamente en el pueblo de Israel. Y es la experiencia que se encuentra en Números capítulo 11. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 ¿qué? Varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Porque Dios le dice a Moisés que elija 70 varones. ¿Quiénes habían clamado a Jehová para que lo librara de la esclavitud de Egipto? ¿Quiénes eran los que estaban más interesados en estar libres de la esclavitud? ¿Quiénes? Los ancianos de Israel. Por eso cuando Dios elige a Moisés y luego le da como portavoz a su hermano, le dice que se reúna ¿con quién? ¿Con todo el pueblo? No. Primero ¿con quién? Con los ancianos y le mostraran la señal que Dios le había dado. ¿Sí? Porque ellos eran los que estaban más interesados en que en salir de la esclavitud. Imagínense años ya cansados, ya grandes de edad. ¿Ustedes creen que aguantaban? Todos los días a veces eran azotados. Por eso llegó el momento que ellos se reunieron y empezaron a clamar a Dios.
Y Dios escuchó ese clamor y envió a Moisés. Hermanos, los miembros que componen el concilio, aquí está el primer testigo. Deuteronomio capítulo 1, versículo 15. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones que, ¿cómo eran esos hombres? ¿Y qué más? Hay una palabra muy importante aquí que dice que, ¿de qué le viene a usted en la mente cuando dice experto? ¿De qué? De experiencia. ¿Cuántos componían esa multitud del pueblo de Israel? Hermano Guay dice que eran aproximadamente 2 millones de personas, ya aproximadamente contando que niños y mujeres, ¿sí? Pero eran 600,000 hombres de a pie. Y eligieron a 70 hombres. Ahora yo les pregunto, 70 hombres componían este grupo. Imagínense para lidiar, y ahí dice, para que fueran, vamos a seguirlo leyendo, dice aquí, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros. ¿Jefes de qué? De millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Hermanos, si eran más o menos 2 millones de personas, si eran 600, vamos a poner 600,000 hombres de a pie, ¿de cuántos más o menos era la responsabilidad de uno solo? ¿Le echen cuenta? De 1,000 no podría haber sido, porque nada más si a los 70 le hubiera tocado 1,000, a cada uno hubieran sido 70,000, pero eran 600,000. Quiere decir que a algunos les tocó de más de 100,000, por eso de millares. Y a otros les tocó grupos más pequeños. ¿Qué debían hacer estos hombres? Y entonces mandé a vuestros jueces. ¿Cómo se le llamaron? Jueces. Diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. ¿Por qué debían de ser varones, ancianos y expertos? Aquí va lo siguiente, hermanos. No hagáis distinción de persona que. Estos hombres tenían que ser hombres sabios y expertos, porque entonces iban a hacer un juicio y el que iba a estar en el juicio era pariente, amigo, cercano a él. No podía inclinarse para defenderlo, tenían que escuchar los casos y ser completamente transparente. Hermanos, yo quisiera que de ahora en adelante entendamos el compromiso que Dios va a delegar de aquí en adelante en los concilios. Porque no puede ser que unos estiren para un lado y otros para otro lado. Y ahí traigo varias citas, encontré varias citas. Hay un lugar donde hicieron un concilio, y bueno, más adelante lo vamos a analizar, a estudiar. Pero la hermana Guay aconseja que hombres que no tienen planes definidos ni han estado al frente de la obra, mejor ni vayan, porque ¿a qué van? Cosas que se pueden resolver a veces rápidamente. Estos hombres le están dando vuelta y vuelta y vuelta al asunto y no se logran los planes que Dios tenía para su iglesia. Y lo vamos a estudiar más adelante. Por eso debe haber una transparencia en el juicio. ¿Sí? Dice que iba a juzgar ¿en qué? No hagáis distinción de persona en el juicio. O sea, si es hombre, es que es un hombre con una mujer, o es un joven con un anciano. No, tenían que escuchar que los casos. ¿Sí? ¿Qué más? Así al pequeño como al grande, ¿qué? Oiréis. Hay que escuchar las dos partes. ¿Sí? No tendréis temor de qué? Ninguno. Porque hay algunos que amenazan. Eso nos pasó a nosotros. Nosotros vivimos una experiencia amarga, dura, de depresión, de tristeza, de lloro, porque no podíamos entender que alguien que estaba con nosotros tantos años se haya vuelto nuestro enemigo. Y a un servidor le tocó varias veces hablar con él, y de frente, y por teléfono, ¿sí? Y lamentablemente no se pudo hacer nada. En una reunión, después del primer concilio,
se pararon unas hermanas y dijeron, ¿y si nosotros queremos invitar al hermano que predique este mensaje? Cuando en el concilio se había decidido que no lo volviera a predicar, dijeron ellas, ¿y si nosotros lo queremos invitar? ¿Qué va a pasar? Eso es un desafío, ¿sí o no? Esa es una amenaza. Entonces, si se va a juzgar, dijeron, hermano, no, mejor vamos a darle oportunidad porque las hermanas que se pueden ir. Hermanos, hay que ponerse firme. No hay que titubear, ¿sí o no? Aunque duela, ni modo. Entonces, si los amenazaban, no tendréis temor de qué, de ninguno. Y un hermano se atreve a decir, si yo tuviera los hermanos fulano y fulano aquí, le iba a decir esto y esto, se empezaron a decir. Y esas son amenazas, ¿sí o no? Y no debemos tener temor. Dice aquí, porque el juicio es de quién, de Dios. Si alguien lo amenazaba, porque se daba en el pueblo de Israel, si me haces y si no me concedes lo que quiero, pues te va a ir mal. Hermanos, si la obra es de Dios, ¿qué dijo Dios? No tengáis temor, ¿verdad? Los hijos del Señor. Porque los enemigos, si usted obedece a Dios, entonces los enemigos de usted se van a convertir en enemigos de quién. Y hay una cita por ahí donde la hermana Guay dice que Satanás ha hecho que nosotros, los que obedecemos al Señor, seamos constantemente atacados por hombres, por que son instrumentos del diablo. ¿Sí? Y entonces aquí dice, porque el juicio es de quién, de Dios. Y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí y yo la oiré. A veces nos han criticado de que seguimos a un personaje del movimiento. Pero ¿saben por qué pasa eso? Porque nosotros no tenemos el valor de decir, así dice Dios, así dice el espíritu de profecía, no atribuirle la responsabilidad a otro hermano. ¿Sí o no? Si todos nosotros nos pusiéramos así firme, entonces no seguirían a una sola cabeza, a una sola persona, sino a todos. ¿Sí o no? Sigamos adelante. Entonces, ya van comprendiendo ustedes, en primer lugar, quiénes son los miembros que deben componer un concilio. Bueno, aquí en primer lugar dice que son ¿qué? Varones. ¿Dice ahí que son varones y mujeres o hombres y mujeres? No, bueno, vamos a dejarlo allí, vamos a seguir avanzando, no se empiecen a calentar, tranquilos, sí, tranquilas. Vamos a seguir avanzando porque debe haber más luz en la Biblia respecto a esto, porque lo que vamos a analizar es el concilio también de los apóstoles. Vamos a Hechos capítulo 23. Esto pasó con Pablo. Entonces, vamos a Hechos capítulo 23. Y quiero que ustedes me digan, capítulo 23, versículo 1. Entonces Pablo, poniendo los ojos en el concilio. Habían tomado a Pablo y lo llevaron al concilio ¿de dónde? Este es el concilio apóstata, digamos, el que ya se había apartado ¿de qué? De la fe. ¿Sí? Y lo llevan a ese concilio. Ese concilio estaba compuesto, ahí dice, puesto los ojos en el concilio, le dijo, ¿cómo le dijo? Varones, ¿qué? Hermanos, yo con toda buena conciencia he conversado delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Sí? ¿Cómo les dijo? Ajá. ¿De qué estaba compuesto ese concilio donde Pablo estuvo presente, donde lo fueron y lo estaban enjuiciando? ¿Cuáles eran los miembros que habían allí? ¿Eran qué? No les escucho. ¿Varones qué dice? Ahora, si hubieran mujeres, ¿lo hubieran escrito ellos?
Así como lo escribieron los profetas, ¿verdad que sí? Hermanos, saben que cuando estuvimos en el segundo concilio, ¿verdad? Le dábamos vuelta al asunto. Porque estuvimos bajo una presión queriendo buscar un texto de la Biblia, del Espíritu de Profecía, que dijera algo muy contundente y muy claro por la presión que se venía. Y a nosotros se nos echaron encima, a un servidor se le echaron encima después del primer concilio. No, es que no quieren que vayan las mujeres, es que esto acá. Y yo agarré Hechos de los Apóstoles, le leí una cita, una hermana se levantó y empezó a decir cosas y yo no estoy de acuerdo con una hermana que ni es fiel, estaba en contra del mensaje. Entonces yo agarré, cerré Hechos de los Apóstoles y le dije, hermanos, no les puedo ayudar. Lo siento mucho, pero veo que están prejuiciados. ¿Sí? Entonces, la Biblia dice que eran, ¿qué? Varones hermanos. Vamos a leerlo en el versículo 6. En el versículo 6 dice, entonces Pablo, sabiendo que la parte era de saduceo y la otra de fariseo, clamó en el concilio, varones hermanos, ¿yo soy qué? Entonces, ¿de qué estaba compuesto ese concilio? Pero ¿quiénes lo componían? ¿Hombres y mujeres? Varones. Digamos que ese es el concilio apóstata. Porque eso apostataron, ¿sí o no? Y a esos concilios fue que se refirió Cristo, que los iban a llevar por causa de él. A nosotros también nos llevaron a concilios de la iglesia. ¿Cuántos de ustedes nos llevaron a concilios de la iglesia? A un servidor. El pastor me dijo, no vuelves a predicar profecía ni doctrina dentro de la iglesia. Vas a hablar del amor de Cristo. Tu mensaje va a ser cristocéntrico. Entonces yo le dije, pues de aquí en adelante voy a hablar de Apocalipsis. Porque el Apocalipsis dice la revelación de ¿quién? Ah, pues ese es el libro de Cristo. Si quieren hablar cristocéntrico, hablen de Apocalipsis. ¿Sí? Entonces, varones, ¿qué? Hermanos, vamos rápidamente. Entonces ahí está, ahí vemos que estaba compuesto de varones hermanos. Pero ahora vamos a ver cómo estaba compuesto el concilio de los apóstoles, el que se celebró ¿dónde? En Jerusalén. Vamos a la Biblia, a Hechos capítulo 15. Ya está más fácil el asunto. ¿Sí? Este alimento ya está más fácil. Hechos capítulo 15. Ya estamos allí. Vamos a leer el versículo 6 y el versículo 7. Se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este negocio. Y habiendo habido grande contienda, ¿cómo se estaba poniendo la asamblea? Se estaba poniendo calurosa, así dice la hermana Guay. Levantándose Pedro les dijo, ¿cómo les dijo? Hermanos y hermanas, ¿así dice? ¿Cómo dice ahí? Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo, ahí está. ¿Quiénes estaban presentes? Varones únicamente. ¿Sí? Versículo 7. Perdón, sí, el 7. Ok, ya lo leímos. Entonces nosotros nos damos cuenta que el concilio que decidió el caso de la circuncisión e incircuncisión en Jerusalén estaba compuesto ¿por qué? En primer lugar estamos hablando de qué lo componen, miembros que lo componen. En este caso los miembros eran solamente ¿qué? Varones ¿qué? Es que hermanos los apóstoles no podían tomar otro camino, si ya tenían ¿cómo se dice? Un ejemplo en Números capítulo 11, ¿sí o no? Ahora, el pueblo de Israel tuvo esos concilios, pero apostataron, o sea, se apartaron de Dios y Dios se apartó de ellos. Dios buscó otro pueblo, ¿sí? Entonces ellos tenían esos principios. ¿Cómo se regían los apóstoles? Por principios, ¿verdad que sí? Entonces, varones, hermanos. Muy bien, sigamos adelante. Entonces, hasta aquí está claro con lo que dice la Biblia. ¿Quiénes deben componer los concilios? Sí. Vamos a ver qué dice el Espíritu de Profecía. Ojalá nos alcance el tiempo para terminar Bueno, ahí está, hay otro allí mismo en el versículo 13 y en el versículo 22. Ahí hay otras dos declaraciones en Hechos. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, ¿qué? Hermanos. 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos, ¿qué cosa? Varones, y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas. Varones, ¿qué? Principales
entre los hermanos. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Quiénes deben componer el concilio? Los miembros deben ser ¿qué? Varones. Vamos a ver lo que dice la hermana White respecto a eso. Porque hermanos, si la Biblia lo dice, el espíritu de profecía lo tiene que confirmar. O a lo mejor la hermana White, Dios le reveló otra cosa, también puede ser. Pero vamos a ver lo que Dios le reveló a la hermana White. En Obreros Evangélicos dice, juntas y comisiones especiales. ¿No? Hablando de juntas y comisiones especiales, los hombres que deciden lo que cada obrero debe recibir deben procurar fervorosamente estar de acuerdo con el parecer de Dios en sus decisiones. Algunos de los que han sido miembros de las comisiones de sueldos carecieron de discernimiento y criterio. A veces la junta estuvo compuesta de ¿qué? Ahora, si hubieran estado mujeres allí, ¿lo hubiera escrito la hermana White? ¿Sí o no? Sí, porque ella no puede contradecir lo que la Biblia dice. Entonces, a veces la junta estuvo compuesta de hombres que no tenían verdadera comprensión de la situación de los obreros. Esto se trata en los concilios también, hermanos. Ok, vamos más adelante. Planes más amplios. Dice, mientras estaba en California en el año 1874, tuve un sueño impresionante en el cual se me presentó la prensa como instrumento en la obra de proclamar el mensaje del tercer ángel al mundo. Soñé que varios de quienes, varios de qué? De los hermanos. ¿Habían mujeres allí? Ella lo soñó. Acuérdense que ella era la profeta del Señor. Soñé que varios de los hermanos en California se hallaban en ¿qué? Considerando el mejor plan de trabajar durante la próxima estación. Vamos con otro testigo para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Testimonio para la iglesia, el tomo 1, perdón, el tomo 5, página 394. Dice, cuando se vayan a trazar planes que afecten la causa de Dios, deberán presentarse ante un concilio compuesto de hombres y mujeres. ¿Así dice? ¿Cómo dice? ¿Un concilio compuesto de qué? De hombres. ¿De qué? Agrega algo más. ¿Ella podía escribir algo contrario a la palabra de Dios? No, ¿verdad? ¿Sí? Hombres de experiencia. ¿Cómo? ¿Y qué más? No solamente de experiencia, sino que escogidos. Porque el esfuerzo hecho en armonía es esencial para la buena marcha de todas estas empresas. Hermanos, deben de ser hombres, en primer lugar, ella dice allí, ¿verdad? De experiencia y escogido. Ahora, eso es referente a los miembros. Deben de ser entonces, ¿qué? Solamente, ¿qué? Varones. Ahora vamos a la constitución. Constitución es decir, refiriéndome al puesto de esos hombres o a las actividades que desarrollan esos hombres. Para eso me dediqué a estudiar el capítulo de Hechos de los Apóstoles, aquí habla acerca del Concilio General de Jerusalén, y ahí está todo lo que nosotros queramos saber sobre el concilio. Sí, en la iglesia de Antioquía la consideración del asunto de la circuncisión provocó mucha discusión y contienda. Finalmente los miembros de la iglesia, temiendo que si la discusión continuaba, se provocaría una división entre ellos, decidieron enviar a Pablo y a quién más. ¿Eran hombres o eran mujeres? Ahora, ¿quién decidió enviarlos? ¿Los miembros de qué? ¿Participaron también ahí las mujeres en decir que vayan? ¿Verdad que sí? Porque la iglesia tiene ciertas responsabilidades. Ok, pero dice, ¿con quiénes más? Con algunos hombres responsables de la iglesia hasta Jerusalén a fin de presentar el asunto a los apóstoles y ancianos. Habían de encontrarse allí con quienes, delegados de las diferentes iglesias y con aquellos que habían venido a Jerusalén para asistir a las próximas fiestas. Mientras tanto, había de cesar toda controversia hasta que fuese dada una decisión final. ¿Dónde? En el concilio general. Por eso a veces algunos hermanos, cuando han salido con doctrinas erróneas, se les pide que lo presenten ante un concilio de ¿qué? De ancianos. Y de ahí se va a decidir si se continúa o no. ¿Sí? Entonces ellos dijeron, vamos a cesar, vamos a mandar un concilio que se decida ya
que estudien los hombres y los hermanos de experiencia, y de ahí en adelante la iglesia iba a continuar trabajando. Entonces, mientras tanto, esta decisión sería entonces aceptada universalmente por las diversas iglesias. ¿En dónde? ¿Lo debían aceptar las iglesias? Sí, vamos rápidamente por el tiempo. En camino a Jerusalén, los apóstoles visitaron a los creyentes, ok. En Jerusalén, los delegados de Antioquía se encontraron con los hermanos de las diversas iglesias que se habían reunido para asistir a un concilio, ¿qué? General. Y bueno, ahí relatan sus éxitos, dan testimonio de la obra que están haciendo, etcétera. Esta cuestión de la circuncisión se discutió, ¿cómo? ¿Cómo se discutió? Calurosamente. Hermanos, eso ha pasado a veces en los concilios, ¿sí o no? Ha pasado en los concilios. Por eso, hermanos que son nuevos en la fe, no deben de participar en esos concilios. Si los que llevan años, ¿verdad?, son zarandeados, ahora imagínense a alguien que es nuevo. Y les voy a decir, y les voy a agregar algo más. Tampoco deben de llevar a jóvenes. No lleven a sus hijos a los concilios, hermanos. Y menos si su hijo no tiene bien definido y anda en un vaivén. De verdad, porque es que es un asunto. Es más, ustedes van a saber que estar en un concilio es una responsabilidad, porque les voy a adelantar algo. Si el concilio se equivoca, la iglesia, ¿a dónde creen que va a ir? Y les voy a leer una cita. ¿Qué pasa si nos llegamos a equivocar? Vamos más adelante. Los diversos puntos envueltos en el arreglo del principal asunto en disputa parecían presentar ante el concilio dificultades insuperables. Pero en realidad el Espíritu Santo había resuelto ya este asunto. O sea, ya el Espíritu Santo, esto ya se va a arreglar. Pero se discutió calurosamente dónde. Pero Dios ya lo tenía planeado todo. ¿Sí? Continuemos. El concilio que decidió este caso, o sea, ese caso de que estamos hablando de Hechos 15, estaba compuesto por ¿quiénes? Apóstoles y ¿qué más? Que se habían destacado en levantar iglesias cristianas, judías y gentiles, con delegados que escogidos de diversos lugares. Estaban presentes los ancianos de Jerusalén, los diputados de Antioquía, y estaban representadas las iglesias de más influencia. Esta fue la cita que yo le leí a los hermanos en Tabasco. Ahí está, ahí dice la hermana Guay, son delegados, son apóstoles, son maestros. Ah, pero dice una hermana que ya no está en este movimiento. Pero ahí dice que estaban representadas las iglesias de más influencia. Ahí habían representantes de las iglesias. Ah, sí, le digo, pero ahí dice de iglesia de más ¿qué? Influencia. Sí, dice, pero la que nos representa a nuestra iglesia es una mujer, una hermana. ¿Cómo nosotros nos vamos a enterar del concilio? ¿Y para qué estamos nosotros entonces? Los varones. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando el razonamiento humano se quiere interponer a la palabra de Dios, va a buscar cualquier excusa. ¿Sí o no? Entonces, avancemos. Todo el cuerpo de cristianos no fue llamado a votar sobre el asunto. Los apóstoles, ancianos, hombres de influencia y juicio. ¿Hombres de qué? Influencia y juicio. Tengan presente eso, hermanos. ¿Sí? Tengan presente esos. Porque yo en una ocasión lo dije. Y lo dije en un concilio, creo que fue en el último. Hermanos, hay que escoger, hay que hacer lo que dice la palabra de Dios. Y si un servidor no va a estar presente en un concilio, no tengo ningún problema. Al contrario, me voy a librar de una responsabilidad. Pero sí voy a orar porque se lleve a cabo los planes de Dios. No debemos de tener un espíritu, es que si no me invitan, y es que si no voy, y es que se va a hablar de mí. No, hermanos. Si nosotros estamos dando buen testimonio, tendrán miedo de que se hable de ustedes en un concilio. Y si usted está haciendo algo más, la disciplina no es para censurar a nadie ni para correrlo, sino es para que uno medite y para que te sometas a Dios.
y puedas renovar tu vida con el Señor, porque el propósito es salvarnos, ¿sí o no? Entonces dice aquí, hombres, ancianos y hombres de influencia y juicio redactaron y promulgaron el decreto que fue luego aceptado generalmente por las iglesias cristianas. Ahora surge algo aquí. ¿Qué dice esto que está en rojo? No todos, sin embargo, estaban ¿qué? Satisfechos con la decisión. Había un bando de hermanos ambiciosos y confiados en sí mismos que estaban ¿en qué? Eso siempre va a ser así. Entre nosotros pueden haber hermanos que no van a estar de acuerdo con las decisiones que se lleven a cabo. ¿Sí? Y sigue diciendo, estos hombres estaban decididos a ocuparse en la obra bajo su propia responsabilidad. Ahorita están afuera muchos de estos hombres que no estaban de acuerdo con las decisiones y ahora se siguen llamando un grupo de sostén propio independientes. ¿Cómo es ese asunto? ¿Sí? Se tomaban la libertad de murmurar, hallar faltas, de proponer nuevos ¿qué? Y tratar de derribar la obra de los hombres a quienes Dios había escogido para que enseñaran el mensaje evangélico. Desde el principio la iglesia ha tenido que afrontar tales obstáculos y tendrá que hacerlo ¿hasta cuándo? ¿Qué creen que dice la gente? Que dicen los enemigos de este movimiento cuando nos reunimos en concilio. Ya se está reuniendo el Sanedrín. Así nos critican, ¿sí o no? Siempre lo va a tener presente la iglesia hasta el fin. En todas las épocas de la historia, me paso a este libro, Testimonio para la Iglesia. En todas las épocas de la historia, ha habido quienes creen que tienen una obra que hacer para el Señor y no muestran ningún respeto. Perdón, este libro es Manuscritos Inéditos, el tomo 1. No está en la biblioteca electrónica. Logré conseguir 2 ejemplares con un hermano de la asociación religiosa. Y cuando estábamos siendo zarandeados por lo que estaba sucediendo en Tabasco, me puse a estudiarlo. Y ahí encontré, y estoy estudiando un tema acerca de la apostasía que encontré en esos 2 libros. Muy interesante. El hermano Aguay dice, en todas las épocas de la historia ha habido quienes creen que tienen una obra que hacer para el Señor y no muestran ningún respeto por aquellos a los que el Señor ha venido, ¿qué? ¿Quiénes son los que el Señor ha venido usando? Esos se llaman hombres de ¿qué? De experiencia. ¿Sí o no? Y se critica, y a veces critican a los hermanos que llevan más años en la obra. Especialmente ustedes ya saben. No, es que el hermano, es que ellos ponen y ellos quitan. Hermanos jóvenes, con todo cariño y respeto yo les voy a decir. Si ustedes no tienen respeto por las personas de experiencia, la generación que viene detrás de nosotros así se va a crecer. ¿En dónde creen que va a terminar nuestra querida iglesia de sostén propio? ¿Cómo creen que va a terminar? ¿Sí o no? Yo hago un llamado a esto, hermanos jóvenes. Mucho cuidado cómo nos expresamos ante las personas. Porque voy a decir algo. Se ha tenido mucha falta de respeto a los hermanos ancianos. El joven lo tutea y otro prejuicio grande que hay en la mente de muchos es que ya no necesitamos esto, aquello, es que no hay directores, todos somos hermanos, hay que leer la palabra antes de empezar a murmurar. Sí, hay que leer la palabra. Es que ellos dicen, es que, miren, el que tiene experiencia cuando se va a tratar un caso, está tranquilo, está relajado. Cuando usted, vamos a suponer, cuando usted ya tiene experiencia, vamos a suponer, ¿qué ejemplo pudiéramos poner? Vamos a suponer que lo mandan a limpiar, que usted es agricultor y lo mandan a limpiar ahí un terreno, un monte, etc. Agarra el machete, la limpia. ¿Sí? Y el joven trae más energía. ¿Sí? Y a los jóvenes les gusta desafiar a los adultos.
¿sí? Y entonces te ponen allí y tú vas. Y el de experiencia agarra su límite y va, afila su machete. Y el joven va más rápido, tiene más energía. Se pone y va rápido. Y el de experiencia va a paso suave. ¿Y qué pasa con el joven? Es decir, hermanos, claro, eso lo va a entender el joven cuando ya lleguen, que pasen los años, va a llegar a obtener eso también. Así es en la obra, ¿sí? Así es en la obra. Veamos, dice, no aplican correctamente las escrituras, tuercen las escrituras para apoyar sus propias ideas, con independencia de cuáles puedan ser las reivindicaciones de los que se alejan del cuerpo para proclamar teorías de su propia invención, están al servicio ¿de quién? Si usted se encarga de hacer esa obra, de estar buscando errores entre los hermanos de experiencia, o señalando o criticando, cuidado, puede estar haciendo la obra ¿de quién? La obra del diablo. Las decisiones amplias y de largo alcance del Concilio General produjeron confianza en la fila de los creyentes gentiles y la causa de Dios prosperó. Vamos a seguir avanzando. Y ahora sí, vamos a ver quiénes constituyen o los miembros y la constitución del concilio. Dijimos que son varones, pero ¿quiénes deben de ser? ¿Sí? Aquí hay una cita. Aquí hay hombres que están a la cabeza de nuestras diversas instituciones, de los intereses educacionales y de las asociaciones en diferentes localidades y estados. Todos ellos han de mantenerse como representantes para tener voz en la tarea de moldear e idear los planes que deberán llevarse a qué. ¿Dónde se idean y dónde se moldean esos planes? ¿En dónde? Si usted es miembro de la iglesia, no es maestro, no tiene ninguna obra educacional, no está en ningún instituto, ¿qué más? No es anciano de la iglesia, no tiene ningún plan de trabajo. Usted va al campo, es un agricultor, trabaja solo para mantenerse, pero es miembro de la iglesia. Pero no tiene ningún plan de trabajo para la obra de Dios. ¿Debería estar presente en un concilio? Les pregunto. ¿Debería estar presente en un concilio? Hermanos, que quiero ¿qué vas a llevar al concilio? ¿Qué plan? ¿Qué plan de trabajo? ¿Qué proyecto? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que se refiere al hermano Juan. Y dice que ellos son los que tienen ¿qué? Tienen voz en la tarea de moldear e idear los planes. ¿Saben por qué? Si estás trabajando en un instituto, puede ser que te equivocaste y vas y dice, hermano, y otro está levantando un instituto y dice, hermano, yo voy a levantar y voy a hacer esto, pero el que ya pasó por ahí y se equivocó le dice, hermanito, pero mira, no lo hagas así porque así lo hice yo y qué, o así lo hicimos nosotros y qué. Y miren, ¿se dan cuenta? Porque resulta, hermanos, que nosotros como instituto tenemos un reglamento. En este último seminario llegaron hermanas ya grandes de edad y una de ellas quería como que el reglamento se anulara. Sí, habían cosas que en el reglamento no le gustaban. ¿Sí? Y se sentó a platicar con nosotros. Pero yo le pregunté, ¿cuántos años lleva en un instituto? No, pues yo no he estado en ningún instituto, apenas estoy aprendiendo la obra médico misionera. O sea, es algo muy diferente. Una cosa con qué, con otra. Y a veces a uno, como representante de una institución, hermanos, se levanta una cosa detrás de ustedes que no se imaginan. ¿Sí? Porque no es lo mismo tratar de disciplina en un instituto donde se va a moldear y educar la mente de los jóvenes que serán el futuro del mañana, que estar en la iglesia. Usted aquí en la iglesia puede venir como guste a escuchar el mensaje. Pero en un instituto usted tiene que salir preparado para declarar en el mundo, tanto en su personalidad como en su vida espiritual, el mensaje que Dios nos ha dado. ¿Sí o no? Entonces, sigamos avanzando, porque el tiempo, todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Ok. A ver si logramos terminar. Entonces, los miembros y cómo debe estar constituidos los concilios, en primer lugar,
Deben ser, la Biblia dice que deben ser hermanos, varones con qué? Experiencia. ¿Y qué dijimos? Y escogidos. Sí, estaba compuesto por qué? Apóstoles. ¿Quién es un apóstol? De acuerdo a una definición bíblica. ¿Ustedes creen que los dones que Dios dio a la iglesia existen hoy en día? ¿Sí o no? Amén. No nos los atribuyamos, pero la responsabilidad que Dios ha dado en diferentes hermanos, ¿verdad? Podemos ver en ellos que estos talentos o estos dones que Dios ha concedido a la iglesia. Deben haber ¿qué? Ancianos con experiencia y qué más. Y escogido. Y una cosa, hermano, y algo que me gusta a mí ser es muy transparente. Porque yo he escuchado en concilios a hermanos ya grandes, adultos, que giran para allá, giran para acá, y dan para allá, y dan para acá. Y le damos vuelta y vuelta al asunto. Si no sabes del caso mejor, escucha, ¿verdad? ¿Sí? Por eso deben ser ancianos como escogidos. ¿Qué más había? Diputados, ¿verdad? ¿Qué más? Maestros que ¿qué? Que levantan iglesias. Maestros. O sea, un maestro que levanta iglesias es alguien que trabaja, que hace la obra, que tiene grupos. Hay muchos hermanos, ¿verdad? Y han dado su experiencia, cómo trabajan, cómo levantan la obra. ¿Sí? Ellos deben de tener, ¿por qué? Porque vamos a suponer que vamos a un concilio y queremos hablar de cómo levantar una iglesia y no va ninguno de los hermanos, ninguno de los que son maestros en levantar iglesias. ¿Podríamos tener un apoyo contundente y saber qué vamos a hacer? ¿Podríamos? No, ¿verdad? Se necesitan a esos hombres con experiencia, ¿verdad? ¿Qué más? Delegados, ¿qué dice? Escogidos, leímos. Y por último, directores de instituciones o que tengan responsabilidades en las instituciones. ¿Sí? Instituciones nos estamos refiriendo no solamente a instituto. Está la imprenta, ¿qué más? ¿Qué otro? Escuelas, ajá. Aquí tenemos, ¿verdad? ¿Cómo se dice? El equipo de transmisión y video. Es importante porque no sea que el hermano Pedro luego esté grabando un ecuménico por allá, ¿sí o no? No, entonces él necesita también estar definido en el mensaje en eso, hermanos. Hermanos, ¿queremos respetar lo que Dios dice hasta aquí? ¿Sí? Amén, que eso sea para la gloria de Dios. Ahora, actitud en los concilios. Esos son los que componen el concilio. Pero ahora, la actitud que debe haber en los concilios. Hechos capítulo 4, versículo 13 dice: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El triunfo de la verdad es posible solamente cuando los obreros llevan consigo conscientemente la permanente presencia de Dios. ¿Sí? Por eso nos dice acá abajo: en cada concilio, los miembros debieran hablar y actuar como si el telón estuviera como levantado. ¿Cómo debería ser la actitud en el concilio? Los miembros debían hablar y actuar como si el telón estuviera levantado y si vieran a sí mismo deliberando en la presencia del universo, que de las deliberaciones que vayan a hacer como si estuviera en presencia de nuestro Padre celestial. ¿Sí? Porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serán medidos. Anoche estuve con un insomnio la mayor parte del tiempo. Muchos símbolos pasaron ante mí. Uno de ellos fue una escena en un concilio. Esta es una escena que le pasa a la hermana Guay. ¿Sí? Se le va el sueño y Dios le da esta visión. Pasó una escena ante mí donde estaba en un concilio donde varios estaban presentes. Un hombre se puso de pie y comenzó a criticar a uno de sus hermanos. Miré la vestidura de aquel que hablaba y vi que eran como indignas. Otra persona se levantó y empezó a mencionar su resentimiento contra un compañero en la obra. Su vestidura eran de otro modelo, también eran como indignas. Hay aún otro y otros se pusieron de pie, hicieron lo mismo.
No había realmente orden ni amable que cortesía en la asamblea. ¿Sí? En su ansiedad por hacerse oír, comenzaban a hablar mientras otros aún estaban hablando, ¿verdad? A veces se ponen reglas, hermanos, levanten la mano si quieren, y ya se levantan y hablan y se vuelve un desorden. Y miren lo que pasó. Las voces se elevaban en un esfuerzo por lograr que todos escucharan por encima de la estridente confusión. Después que muchos hablaron, uno de autoridad apareció y repitió las palabras de Mateo 7:1. ¿Quién era ese uno? ¿Quién era? ¿Quién estaba presente en ese concilio? Cristo mismo estaba presente. Una expresión de dolor invadía su semblante a medida que uno tras otro se adelantaba, con ropas indignas, para explayarse en la falta de diversos miembros de la iglesia. Finalmente, el visitante celestial, ¿qué hizo, hermano? Y entonces las decisiones que se tomaron en ese concilio, ¿para dónde agarrar? ¿Se dan cuenta qué tan importante es? Y ojalá, hermanos, que si usted, alguno de los que está aquí, cumple con esos requisitos que Dios quiere para que esté como representante en un concilio, tome en consideración estas palabras del Señor. ¿Sí? ¿No creen ustedes que sí debemos hacer conciencia de eso? Que todo aquel, otra cita, que todo aquel que deba sentarse en un concilio y reunión de junta escriba en su corazón las palabras: trabajo para este tiempo y para la eternidad. ¿Soy qué? ¿Qué hay en ellos? Responsabilidad. Soy responsable ante Dios por los motivos que me impulsan a qué? A obrar. ¿Sí? Sea este su lema, dice. Sea su oración el salmista, como del salmista. Pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de qué? De mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala o a hacer obras impías. Entonces, hermanos, todo el que trabaja en un concilio es responsable. Tiene una gran responsabilidad. Ajá. Las juntas no deben estar integradas por aquellos que carecen del espíritu de abnegación. Me adelanto algo, ya no escribí muchas cosas porque sabía que el tiempo no me iba a alcanzar. Muchos de los hermanos aquí no han terminado su tema. ¿Hubiera quedado terminar? La mayoría no lo lograron terminar, porque es un estudio intensivo de varios días, de semanas. ¿Sí? Pero la hermana Guay, en primer lugar les adelanto algo. No debe participar en un concilio quien no lleve la reforma por salud. Si el hermano es intemperante, y hermanos hay que hablar con franqueza, si el hermano es intemperante, no debe de participar en un concilio. Si come carne, menos. Ajá. Ese es un punto. Y otro, dice aquí, cuando nuestros hermanos mantienen en la junta hombres cuyos corazones son tan duros como la piedra, hombres que no tienen corazones de carne, ¿qué se puede esperar? ¿Sí? Oiga, hermano, vamos a invertir, vamos a hacer una obra allá. Ay, hermano, es que va a salir mucho dinero. Hay que tener cuidado si son duros. Si hay temor. Gracias, hermano. 15 minutos trataremos de terminar. Cuando se reconoce la presencia de Dios en las juntas, será una salvaguardia contra los discursos imprudentes y actitudes dominantes. Que Dios sea reconocido como el dirigente supremo de su heredad. Que todo hombre se someta a su control. Que Él sea reconocido en todas nuestras reuniones, en toda junta de negocios, en cada concilio y en cada comisión. ¿Sí? Dios trabaja con aquellos que son fieles. El Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le sirva. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, Él les quitó ¿qué? El reino de Dios, y lo dio a ¿quiénes? A los gentiles. ¿Y qué dice la siguiente frase? ¿Qué dice aquí? Continuará. ¿Qué es continuará? ¿Verdad? Dios continuará obrando en base a este principio con cada rama de ¿qué? Entonces, si nosotros como iglesia le damos entrada al ecumenismo y a poquito en la música, en todo lo que se ha hablado, ¿qué va a pasar con Dios? ¿Desechó a los judíos, sí o no?
los desechó. Y la iglesia que apostató la desechó el Señor también. Entonces, ¿cómo es que dicen los hermanos AR de que la presencia de Dios y Dios los acompaña si están metidos en ecumenismo y un montón de cosas? Dios continuará obrando así. Entonces dice, Dios continuará obrando en base con este principio. Cuando a una iglesia demuestra que es infiel a la palabra del Señor, cualquiera sea su posición y por alta y sagrada que sea su vocación, el Señor ya no puede, ¿qué dice ahí? Es triste, pero si ya dejó el camino de Dios, el Señor no puede, ¿qué dice? Trabajar con ellos. No, pues no. Otros son entonces escogidos para llevar importantes que, ¿qué hace el Señor si la iglesia es infiel? El Señor dice, quitamos esta iglesia para acá, busco a este otro. ¿Sí? Pero dice, pero si a su vez esto no purifican su vida de toda acción incorrecta, si no establecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces dolorosamente el Señor los afligirá y humillará. Y a menos que ¿qué? Que se arrepientan, ¿qué? Los quitará de su lugar y hará de ellos un motivo de ¿qué? Entonces el Señor tiene esta iglesia. Esa iglesia es infiel. ¿Qué hace el Señor? Los deja y busca ¿qué? Otra iglesia. Esta tiene problemas. Dios trabaja con ellos también. Pero si no se logra, ¿qué hace el Señor? Busca otra iglesia. Es el mismo Dios. Ajá. Así es, hermanos. Ahí tienen el maletín, por favor. Traigo un libro que se llama Consejos para la Iglesia, a ver si lo tiene, hermanito. Y esos dos. Ya terminé las presentaciones, pero todavía me quedan unos minutos. Y quiero aprovechar a leerle algo de estos libros. En este libro, porque le van a salir, porque yo le puse esto al hermano que estaba en contra. Miren, él ya venía haciendo, no están aquí, porque ya venían haciendo eso desde hace mucho tiempo. Déjenme abrir este. Miren, ya de tanto que lo he repasado, ya se abrió solito en el mismo lugar. ¿Sí? Dice, hablando de hombres que han apostatado últimamente, dice, dicen que predican la santificación, pero ¿dónde están las evidencias de su santificación? Pregunta ella. Iniciaron la labor de animadversión con su crítica. Animadversión, ¿le suena esa palabra? Yo dije, ¿qué significa eso? Y me fui a investigarla en el diccionario. Y animadversión significa que es cuando una persona ya tiene, ¿cómo se dice? Cierto prejuicio o enemistad de otra persona. Entonces empieza a hacer una labor de esa, de estar hablando, de estar haciendo con esa persona. Y en Tabasco, hermanos, aquí están los hermanos representantes de Tabasco que no me van a dejar mentir, que esa labor de animadversión ya se venía haciendo contra una persona especial en este grupo, en el sostén propio. Y ya pero había un hermano que como dice la Biblia, detenía, porque ya se decía, no traigamos a fulano de tal, porque no hay cabeza aquí, y él no es el del todo lo aquí, y ponía su razonamiento, y eso parecía captar la verdad de los hermanos. Pero había otro que se interponía y pesaba, el hermano pesaba, y entonces se lograba llevar al hermano, todavía se logró llevar a un congreso que se hizo, el último congreso regional que se hizo en Tiapa, en Tabasco, ¿sí? Pero cuando el hermano lamentablemente ya no estaba más en el grupo, entonces en el primer seminario logramos llevar todavía al hermano, ¿sí? Porque todavía ese hermano estaba como maestro, entonces pesaba un poquito. Pero ya en el segundo seminario para médicos misioneros ya no estaba el hermano.
y él inclinó la balanza para que ya nos lleváramos al hermano Alejandro Maya, a, a dar clases en el instituto. ¿Sí? Y no porque no había dinero, de hecho, siempre el instituto se ha mantenido al límite, pero 2 hermanos de Estados Unidos dijeron, si va el hermano, yo pongo sus viáticos. 2 se levantó, le dije, bueno, ahí está, pero él inclinó en el grupo que no fuera. ¿Sí? Y en el último, perdón, y pues eso fue la última vez, pero eso no se podía entender. Y ya venía haciendo esa labor. ¿Sí? En el instituto de una manera sigilosamente. Por eso ustedes no saben. Y algunos se trataron a criticar, es que trataron mal al hermano y ese. Si supieran ustedes lo que nosotros vivimos. ¿Sí? Y dice aquí, iniciaron su labor de animadversión con su crítica. Cayeron precisamente ahí, y ahí mismo caerán muchos. Si ustedes continúan así, los frutos se van a revelar después. Ahorita quizás no, pero después se van a revelar, hermanos. Quejarse de nuestros hermanos del cuerpo pastoral, desconfiar de los dones que el Señor ha puesto en la iglesia, estar siempre encontrando defectos y manchas en algún dicho o hecho, es hacerle el juego ¿a quién? Al enemigo. Sí, me salteo por acá. Dice, la gran apostasía tuvo su origen en una negación del amor de Dios, claramente revelado en la palabra. ¿En qué viene la apostasía? En el amor de Dios, claramente revelado en la palabra. Entonces, cuando se pone el razonamiento humano primero, entonces viene la apostasía, como ya se ha explicado en los otros temas. Dice, muchas almas han sido presentadas ante mí que están siendo tentadas por Satanás para negar la fe. Estimulado por un celo ni santificado ni santo, llevarán a otros por sendas extrañas. ¿Llevarán a quiénes? Ahora, ¿se van a ir solo? No se van solo. Llevarán a otros por sendas extrañas. Y bajo su liderazgo, muchos quedarán enredados en las trampas engañosas del enemigo. Cuando llegue a toda alma la dificultad y la prueba, habrá apostasía. Los traidores, los impetuosos, los engreídos y hombres autosuficientes, ¿hombres qué? Autosuficientes, se apartarán de la verdad, naufragando en cuanto a la fe. ¿Por qué? Porque no cavaron con profundidad para dar estabilidad a sus cimientos. En el futuro, así como ha ocurrido en el pasado, veremos cómo se producen casos de todo tipo. Y muchos no creían, el hermano fulano está. ¿Cómo que ya no está? Y cuando presenciábamos eso, no, ¿verdad? Costaba y costó. ¿Sí? Pero dice, presenciaremos la apostasía de personajes en quienes habíamos puesto muchas esperanzas, en quienes confiábamos, que nos parecían tan firmes a los principios como el acero. ¿Cómo son los que van a apostatar? Hermano, no va a ser un predicador, un hermano que predica una vez cada 2 meses. ¿Sí? O allá, de vez en cuando. Y yo le decía al hermano, por eso, hermano, tú y yo no podemos ser juzgados igual en un concilio, porque no somos predicadores allá de vez en cuando. Soy un maestro. ¿Se dan cuenta? Y le han hecho los apóstoles. Cuando se levantó la apostasía, Pablo agarraba y escribía. ¿Sí? ¿Saben por qué Pablo hacía eso? Porque a Pablo le había costado levantar las iglesias. Hermano, lo que tanto le ha costado, hermano Castrejón, usted que tiene muchos grupos, le gustaría que alguien fuera, ¿verdad? ¿Y cómo se sentiría si va alguien con un mensaje diferente al de nosotros? Celoso. Era el primero que se va a levantar y decir, no, hermano, y va a ir en su cabeza, y va a ir a la iglesia y le va por sí o no. Pero que no le cuesta nada, pues lo va a ver mal, ¿sí o no? Pero que le cuesta. Sí, y saben, yo me atreví a decirle al hermano, ¿sabes qué? No quiero que predique este tema aquí, porque teníamos 2 familias católicas que estaban estudiando con nosotros. Uno de ellos venían de ser catequistas. Y hermanos, los hermanos de Tabasco se llevaron la mitad. Ya vi, hermano, al tiempo, no se preocupe. Los hermanos
se llevaron más de la mitad quizá de la iglesia en la apostasía. Y también se llevaron el último recurso que quedaba como fondo, porque tuvimos todavía una última reunión con ellos. Y ahí está la evidencia, se presentó en un concilio. Se llevaron todo el fondo, nos dejaron con cero. Pero, y ya teníamos un plan trazado, otro seminario. Y le digo, hermano, yo he confiado y he vivido ya 5 años de manera muy independiente, ¿sí? Y no recibo salario de ni un solo, de ningún hermano que llegue y me esté dando, me esté sosteniendo con los diezmos. No. Y no estemos esperanzados a eso, hermanos. No estemos esperanzados, pero hemos visto la mano de Dios. ¿Sí? Cuando me faltaba computadora, el Señor me la dio. Cuando me faltó un otoscopio, Dios me lo dio. Hermano, te traigo este regalo. Hermano, yo pudiera contarle lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Sí? Nosotros somos de bajos recursos. Pero Dios ha obrado. Entonces yo le dije a los hermanos, vamos a dárselo, porque la obra es de Dios. Si es de Dios, Él no la va a dejar caer. Le voy a decir una cosa, hermanos, Dios, de eso que se llevaron ellos, y por si nos están escuchando, porque puede ser que nos escuchen, quiero decirle que Dios nos dio como 8 veces más de lo que se llevaron. Y sacó adelante su obra, porque la obra es de Dios. No es mía y no es de nadie, ¿verdad? De ninguna persona en especial. Es de Dios. ¿No creen ustedes, hermanos, que nos hemos equivocado en el pasado? ¿Creen ustedes que nos hemos equivocado? ¿Creen ustedes que hemos criticado falsamente a los hermanos que han participado en el concilio? ¿Creen ustedes porque también las hermanas hicieron su obra? No crean que no. ¿No creen que es tiempo de ponernos a cuenta con Dios y decirle que nos perdone? Y que de aquí en adelante vamos a caminar bajo la luz que estamos recibiendo desde el miércoles para acá. ¿Estamos dispuestos a hacer eso, hermanos? ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer eso? Amén. A mí me gustaría que un hermano pueda hacer esa oración de dedicación y de consagración en la que estamos dispuestos a entrar en ese compromiso con el Señor. ¿Les parece? ¿Sí? De aquí en adelante, cuando escuchemos concilios y llamen, si no le llaman, hermano, si no es elegido, no se ponga triste. ¿Y la iglesia qué debe de hacer? Orar, ¿sí? Si es posible, ayunar, porque se van a tratar asuntos. Porque le digo una cosa, hermano, si el concilio se equivoca, ¿dónde vamos a ir nosotros? ¿Qué pasó con el Sanedrín? ¿Se equivocó, sí o no? Dejaron afuera a Cristo. ¿Y qué pasó? Cristo dijo, a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, entonces se fue con otra iglesia. Y Él continuará obrando así, dice la cita. Entonces, hermanos, de aquí en adelante, todos vamos a ser responsables de lo que pase allá con nuestros hermanos. Y estaremos orando para que Dios siga llevando adelante su obra. Voy a pedirle a un hermano, a 2 hermanos, ya para que terminemos con la oración. El hermano Juan Pablo, por favor, si nos acompaña con esta oración de dedicación. Y a un hermano más que sea anciano de iglesia. No los conozco a todos, hermano, no nos hemos podido saludar, creo todos, ¿verdad? Pero alguien más. Hermano Alfredo, por favor. Sí, podemos hacer esta oración de dedicación, reconociendo que nos hemos... Muy bien, hermanos, vamos a colocarnos de rodillas reverentemente y vamos a pedir a Dios su dirección. Padre bendito, delante de su presencia, Señor, en este momento su pueblo reunido, venimos, Señor, reconociendo cuán solemne, cuán importante es la obra para la que nos ha comisionado. Pero entendiendo, Señor, también gracias a su palabra inspirada, que hay un orden de trabajo que usted divinamente ha establecido también, Señor. Por favor, Padre Santo, ayúdenos para tener siempre claro que como su iglesia debemos trabajar siempre en orden.
que debemos de trabajar de manera coordinada y unida en un pensamiento, porque una es la obra que nos une y un solo Dios, el que nos ha mandado a realizar esa obra. Permita, Señor, que nunca antepongamos nuestra razón, nuestro criterio, a aquello que sea por el bien de la iglesia y aquello que nos ha dejado escrito. Más bien, Señor, permita que tengamos la humildad para poder reconocer cuando estamos equivocados, cuando bajo sentimiento nuestro criterio nos está engañando. Rogamos, Padre, por todas las personas que dirigen, que están al frente de los diferentes grupos, no solo en México, fuera de México, aquellos grupos que se están formando, fuera de México, en otros países donde también hijos suyos están iniciando con esta labor para involucrarse en la proclama de este mensaje, pueda, Señor, también dirigirlos y orientarlos para que de igual manera, Señor, en orden, puedan ellos ir avanzando. Aquellos que están al frente, que dirigen grupos, capacite los padres sobre todo y permita, Señor, que siempre tengamos claro que el tener una responsabilidad al frente del grupo, Señor, no es que se ha de hacer nuestra voluntad. Sencillamente, Señor, que somos personas que la iglesia ha depositado confianza para poder fungir sencillamente como siervos. Padre, y a la iglesia al pleno también, Señor, ayúdenos a comprender, a analizar cómo usted ha dirigido la iglesia. Cuando usted formó esa iglesia primitiva, ¿cómo la dirigió? ¿Cómo la fue llevando, Señor, y a pesar de las adversidades, la sostuvo en pie? Padre, confiados en la promesa que se nos hizo de que esa iglesia ha de permanecer y que nada, Señor, ha de perturbar el propósito divino para ella, permítanos, Señor, siempre tener claro que antes que la iglesia debemos siempre exaltar al Dios de la iglesia. Quede con cada uno de los miembros, Señor, y siga acompañándonos, por favor, durante las horas de este su santo sábado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo rogamos. Amén. Amado Padre y bendito Dios, que moras en las alturas de los cielos, estamos de rodillas en señal de humillación, como súbditos de tu gracia, implorándote la misericordia para obtener el perdón ofrecido para nosotros. Y queremos tener el mismo espíritu que tuvieron tus profetas y apóstoles desde la antigüedad, que clamaban por el pueblo: hemos pecado, Señor, hemos transgredido tus mandamientos, y por eso nos entregaste en manos de nuestros enemigos para ser castigados. Pero ahora perdona a tu pueblo. Ellos clamaban por el pueblo. Ahora, Señor, también nosotros de la misma forma queremos pedirte que nos perdones a todos, tanto pequeños y grandes, como aquellos que están al frente de la obra y también como los que forman parte de la obra, miembros de la obra, que en algún momento quizás han acariciado pensamientos errados por no tener el contexto claro de lo que está sucediendo. Te pedimos, Señor, si alguno de nosotros ha apoyado a los errores, a los vientos de doctrina, que nos perdones, Señor. Y si alguno de nuestros hermanos, quienes hemos estado en un concilio, en algún momento nos equivocamos e hicimos que tu presencia, Señor, se retirara de ese lugar, te suplicamos que nos perdones y que para la próxima seamos más prudentes, tanto en hablar como en apoyar lo que se esté tratando. Te rogamos, querido Padre, que esa responsabilidad que nos has asignado no sea considerada livianamente y que de aquí en adelante podamos trabajar tomados de tu mano. Bendice a este pueblo, Señor, que se está levantando. Sabemos que es el objeto de la ira del enemigo, porque
está llevando a las personas, a las almas, a tus pies, allá en el lugar santísimo donde estás ejerciendo tu última obra de mediación. Y el diablo quiere que nos mantengamos ignorantes ante esas claras y benditas enseñanzas que salen del lugar santísimo. Señor, condúcenos. No queremos depender del brazo humano, queremos depender de ti mismo. Y el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que nos lleve a entender claramente esos deseos. Sigue usando a tus hijos que se han levantado en diferentes instituciones, centros de avanzada, médicos misioneros, querido Dios, así como los predicadores de viva voz. Y todos juntamente que formamos la iglesia podamos continuar como un ejército bajo el estandarte del ensangrado estandarte de Manuel. Nos ponemos pues en tus divinas manos, Señor, condúcenos, limpia nuestros pensamientos, perdona nuestros pecados, nuestras faltas y también nuestro pecado de ignorancia. En el nombre de Jesús te pedimos esta bendición. Amén.